TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Les saludo con mucho gusto. Soy su servidora Lidia Huache y estaremos platicando en los próximos minutos con un experto en asuntos sobre pueblos indígenas. Es el maestro Agustín Ávila Méndez. Él es, como ustedes saben, investigador del Colegio de San Luis, del programa Agua y Sociedad. Y en los últimos años, yo diría que décadas, lleva ya trabajando de manera muy cercana con los pueblos indígenas. Como lo habíamos comentado desde hace un par de programas, el día de hoy y todo el mes de agosto lo hemos estado dedicando precisamente a temas que tienen que ver con pueblos indígenas, un poco por las efemérides que nos tocan en este mes de agosto, pero además porque son temas que los investigadores del Colegio de San Luis de manera particular les es de interés y fijan en ello, centran sus proyectos de investigación. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitamos precisamente que las ciencias sociales y las humanidades dirijan su mirada hacia estas circunstancias de los pueblos indígenas y, bueno, pues que sigan siendo sujetos de investigación para mejorar, para incidir, para impactar, ya sea en su calidad de vida, en las políticas públicas y en muchos otros aspectos de su vida cotidiana. Así que bueno, pues le doy la más cordial bienvenida. Maestro Agustín Ávila, gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Igualmente, pues para mí es un privilegio tener la oportunidad de hablar de este tema con la participación de una comunicóloga de primera calidad, de primera línea, y entonces me siento privilegiado y orgulloso, así que agradezco también esta oportunidad. Muchas gracias, maestro Agustín Ávila, a favor que usted me hace. Y bueno, pues comenzamos, porque hace unos días presentó un libro en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aquí en San Luis Potosí, en el CEPAC, un nuevo material, un nuevo libro que se denomina Estructura Mecánica y Dinámica de la Autoridad Indígena, el mandato de las asambleas comunitarias. Ya hemos platicado también hace algunos días con los programas que hemos presentado a ustedes, justo les decía yo hace un momento, en el contexto de esas efemérides que nos tocaron en agosto, el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, de acuerdo a lo que establece la Organización de las Naciones Unidas, y más recientemente, el 13 de agosto, en esta también efeméride importante que al gobierno federal le ha resultado de manera especial atractivo el destacarlo, el recordarlo, porque justo el 13 de agosto de 1521, bueno, pues es la fecha en la que recordamos estos 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan. Recuérdenos un poco en qué contexto surge esta idea de trabajar un libro con esta temática. ¿Por qué revisar esta estructura, esta mecánica y la dinámica de las autoridades indígenas? Porque es importante regresar la mirada a lo que las asambleas comunitarias deciden y cómo lo deciden, que entiendo es parte de este libro que usted recién ha presentado. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar debo comentar que el título responde al concentrado de nuestra propuesta, misma que expondré un poco más adelante. Por el momento, y atendiendo a la pregunta, puedo comentar que esta iniciativa es del CEPAC. El CEPAC es quien me invita a desarrollar este trabajo tipo diagnóstico con la idea de poder generar opciones que permitan dar más garantías para el respeto a los derechos políticos indígenas. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con el mandato del Tribunal Federal Electoral, que establece que en aquellos municipios y en aquellos distritos con más del 60% de población indígena y como una acción afirmativa, tiene que haber candidatos indígenas. Las acciones afirmativas son normas temporales
que buscan corregir una desigualdad y que dan preferencia al sujeto de atención, así como en el caso de las mujeres, hay cuotas para las mujeres. Bueno, también aquí se establecieron cuotas para los indígenas, a partir de los municipios donde son la mayoría de la población. Bien, el problema es que esto no ha sido respetado y en todo el país se presentaron como indígenas candidatos que no son indígenas. Eso ocurrió en 2018 y acaba de volver a ocurrir en la elección reciente. No olvidemos que aquí varios casos se debatieron, se hicieron públicos, como el de Mijis, que finalmente terminan incurriendo en lo que se puede llamar simulación o incluso usurpación de identidad, usurpación de candidatura. Entonces, el Consejo Estatal Electoral dijo, bueno, ya que usted hizo el padrón de comunidades indígenas, que hizo la reforma constitucional de San Luis, bueno, pues a ver qué nos propone ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues decidimos efectivamente con mucho gusto abordar, porque para nosotros esto tiene una continuidad con el trabajo que hemos venido realizando hace muchos años. O sea, no hay corte, no hay sesgo, sino son simplemente etapas acumulativas, diría yo, ¿no? De tal suerte que, y no por ello fue fácil, porque no se trata de repetir algo, no se trata de crear algo nuevo. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora por dónde, no? ¿Por dónde le entramos al toro? Decían los de antes, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa dirección consideramos que había para el caso de San Luis Potosí una serie de ventajas inigualables. Una primera ventaja es que la legislación potosina en la materia es de las más avanzadas del país y, entre otras cosas, digamos, como una definición esencial, es que se reconoció en la reforma del 2003, donde me tocó también coordinar los trabajos, a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se reconoció a las comunidades su capacidad para ejercer actos de autoridad, para mandar y hacerse obedecer. Y eso no es cualquier cosa, eso es medular, porque una vez que se tiene eso, se cuenta entonces con facultades, con potestades, con atribuciones, con competencias definidas que permiten a la autoridad indígena tener la fuerza legal para actuar. Antes tenían la fuerza real, pero a esta ahora se suma la fuerza legal. Bien, entonces, ese es un avance superior sobre el resto de, por ejemplo, sobre la legislación federal. En ese sentido, la legislación potosina concede derechos por encima de los que da la legislación federal. Eso es una novedad en materia indígena, ¿no? Una novedad importante, y podríamos hablar después de la misma para explicarla, ¿no? Bien. Pero, y hay otra condición favorable. Bueno, pues favorable es que tenemos una trayectoria, una lógica de trabajo en ese sentido, pero sobre todo que tenemos toda la información directa y la indirecta o asociada al trabajo del padrón de comunidades indígenas. Justamente, cuando hicimos el padrón de comunidades indígenas, agregamos a las preguntas directas sobre el padrón otras preguntas que tenían que ver con justamente identificar la existencia de los elementos propios de un sujeto de derecho público. ¿Cuáles son? Un territorio, una población, una organización social y normas internas. Entonces, recuperamos todo eso, pero además lo recuperamos en términos de algo que no es fácil, que es no como lo entendemos nosotros, sino como lo entienden ellos. Y por último, bueno, pues hay que llamar la atención y darle relevancia a la importancia de la iniciativa del CEPAC. Hay valentía, es un caso pionero y yo estoy seguro que este caso va a generar réplica
en otras entidades y va a ser eso, un caso pionero que va a destacar próximamente. Esas fueron las condiciones que originaron el desarrollo de este proyecto. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a platicar con el maestro Agustín Ávila porque todavía hay muchos aspectos que, bueno, pues ya nos ha anticipado, ¿no? El contenido de este libro, el porqué de cada uno de estos 3 capítulos, pero esto que nos menciona también creo que es importante regresar a que nos explique, a que nos amplíe un poco la información, por qué la legislación de San Luis Potosí en materia de derechos indígenas tiene ciertas ventajas o ciertas circunstancias o elementos que incluso están por encima de lo que ofrece la legislación federal. De esto y más regresaremos para platicar. Este libro se llama Estructura Mecánica y Dinámica de la Autoridad Indígena, el mandato de las asambleas comunitarias. Regresamos después de esta pausa, los dejamos con esta breve cápsula que, bueno, nos da cuenta de manera muy sintetizada de la amplia trayectoria de nuestro invitado de hoy. Continuamos. El libro Estructura, Mecánica y Dinámica de la Autoridad Indígena, el mandato de las asambleas comunitarias, es una publicación escrita por el maestro Agustín Ávila, investigador del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. El texto aporta elementos para comprender cómo funciona la sociedad indígena en materia de participación, representación y en la toma de decisiones, ya que hasta ahora la asignación de candidaturas indígenas ha sido vulnerable frente a la simulación y la usurpación por parte de personas desvinculadas de las comunidades. Además, presenta una propuesta donde se plantea abrir la puerta a las garantías de la auténtica participación indígena en las candidaturas para los cargos de elección popular. Este ejemplar ha sido promovido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en colaboración con el Colegio de San Luis. El maestro Agustín Ávila tiene como línea de investigación derechos indígenas, antropología jurídica y antropología aplicada. Actualmente trabaja en el proyecto Universo y Configuración de las Comunidades Indígenas en San Luis Potosí, con el Colsen. Bien, estamos de regreso, continuamos con esta charla. Está con nosotros el maestro Agustín Ávila Méndez, él es investigador del Colegio de San Luis y recientemente presentó un libro que se denomina Estructura Mecánica y Dinámica de la Autoridad Indígena. Ya nos platicaba en este primer bloque el contexto que se da que motiva esta nueva producción editorial. Y bueno, pues cabe destacar que es una coedición entre el Colegio de San Luis y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, el CEPAC. Maestro, cuéntenos un poco de la estructura que tiene este libro. El primer capítulo vemos que se denomina la participación política y la autoadscripción indígena calificada. Cuéntenos un poco sobre este capítulo, qué se aborda, qué se dice, qué nos comparte en este nuevo libro. Mire, yo creo que para poder entrar a esta parte me gustaría nada más señalar dos elementos. Primero, uno que no es menor, que yo creo que en esta materia también el respaldo permanente del Colegio de San Luis, de colegas y las autoridades, ha sido medular para que esto sea posible. Tal vez en otras instituciones donde nada más están pensando en los puntos. No hubiera sido posible porque yo no sé siquiera si esto de puntos, pero lo que sí sé es que he tenido todo el respaldo de las autoridades y de muchos colegas. Entonces, eso es, sin eso a lo mejor estaría yo acumulando puntos, no haciendo este trabajo. Bien, y la otra cuestión es que vale la pena precisar que en el caso de San Luis Potosí, la población indígena, de acuerdo con el conteo de población de INEGI 2015, representa el 23.2% de la población total del Estado. Y dígame, ¿cuántos diputados indígenas hay?
ni uno. Y dígame cuántos presidentes municipales hay indígenas. Obviamente, esto aquí dicen que a veces que una cifra dice más que 20 anécdotas, y es el caso, o sea, la representación está totalmente política indígena, está irlada, está desconocida, está usurpada. Y eso pues da un fundamento a esta propuesta, a esta iniciativa, y explica por qué las cosas son como son y están como están. En esta dirección, la propuesta principal que hacemos es decir, hagamos a un lado un listado de requisitos que pone el Tribunal Federal Electoral con buena intención, pero sin mucho conocimiento. Y definamos que la atribución para definir candidatos le corresponde a las mismas comunidades. No es que tengan una firma de aval, no es que tengan una firma de que un día fueron a un evento. Eso se consigue. Por eso hay tanto, como dicen en el fútbol, por eso hay tanto cachirul. Entonces, la propuesta sí, a lo mejor no faltará quien diga que es muy radical, sí es radical, pero es real y viable. Y en ese sentido, esa propuesta que diga, dejemos en manos de la maquinaria comunitaria la decisión y la definición y los términos de la candidatura, entonces tiene que ver con la búsqueda de garantías para que no haya usurpación de candidaturas, para que la participación política sea real, no simulada, ¿no? Y en ese sentido, en este primer capítulo, además de esa propuesta, bueno, todos los restantes capítulos se orientan a dar los elementos para fundamentar la realidad y la viabilidad de esa propuesta. Y valga entonces pasar a un elemento que es medular y que tiene que ver con la existencia de un padrón de comunidades que permite saber cuáles son las comunidades, cómo están organizadas, cuándo fueron fundadas, qué lenguas hablan, cuáles son sus prácticas culturales, cuál es su costumbre jurídica y, sobre todo lo más importante, cómo toman decisiones. Y aquí es donde hay el planteamiento que es central. ¿Cómo funciona la autoridad indígena? La autoridad indígena funciona de una manera diferente a como ocurre con el sistema ordinario. Por ejemplo, para nosotros se nombra a alguien como candidato o como presidente municipal o gobernador o diputado y una vez que está en el cargo puede hacer prácticamente lo que quiera. Puede no regresa a las colonias, no lo volvemos a ver. Claro, de compromisos, güey, y no pasa nada. En las comunidades es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ahí el mandato principal no es de una autoridad X, es de la asamblea. La autoridad está puesta para cumplir y hacer cumplir el mandato de la asamblea. Entonces, la autoridad X no hace lo que crea, hace lo que le mandaron a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, es una lógica diferente. Y esto es lo que explicamos en este capítulo, decir, bueno, a ver, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia entre el sistema ordinario y el sistema imperante en las comunidades? Bueno, y esa lógica además nos lleva a entender y a pensar. Tendríamos que recuperar esa manera para dar garantías. ¿Por qué? Porque entonces si alguien quiere ser candidato, la asamblea le dirá sí, pero ¿a qué te comprometes? Y si no, aquí estamos para... En las comunidades, por ejemplo, a ese nivel, la revocación de mandato es cotidiana. Si alguien no cumple, para abajo, sin trámite.
La asamblea. ¿Cómo son estas asambleas, maestro Agustín? ¿Dónde se reúnen? ¿Quiénes van? ¿Van hombres, mujeres, niños, ancianos, nada más hombres? ¿Cómo son? Cuéntenos un poquito. Claro, y le voy a comentar también que justamente el trabajo definimos el tipo de asambleas que hay en cada una de las comunidades que están en los 3 distritos. Es decir, no partimos de un caso o dos, no. Caso por caso referimos qué tipos de asambleas tienen, porque es lo importante, no hay un solo tipo de asamblea, hay varios. Depende de qué se trate el asunto, también hay variedad de costumbres. Yo les diría, por ejemplo, mientras que entre los nahuas la participación de los hombres es más notable, entre los teneco-huastecos la participación de las mujeres es muy notable porque, pero incluso a ese nivel, por ejemplo, yo le podría decir, con más en el padrón hicimos un cálculo en 200 comunidades de cómo, del lugar que ocupaban las mujeres en los cargos de nivel superior. ¿Sabe qué encontramos? Que en el 24% de las comunidades, las mujeres ascendían a los cargos de nivel superior. Entonces, cuando alguien dice, no, es que esos indígenas, ¿cómo no las dejan ni hablar? Digo, pues a ver, díganme aquí en qué independencia, en qué institución cubren siquiera con esa cuota. Entonces, bueno, las cosas son, en ese sentido, hay que partir de los datos reales y en el fondo este trabajo también pretende combatir la ignorancia vasta que hay sobre pueblos indígenas. Entonces, varían. La Asamblea de Vecinos, que es la que reconoce la Constitución potosina, ahí van todos los que viven en la comunidad, tengan tierra o no. Hay asambleas agrarias, que es para los que tienen tierra. Hay asambleas de barrios, de secciones, de comités de trabajo, etcétera, etcétera. Y tal vez valga aquí la pena comentar que los comités y los órganos internos de las comunidades tienen un alto grado de autonomía, por ejemplo. Y se determinó que un comité tenía tal función, ni la autoridad superior puede cambiársela. Tiene autonomía para concluir y después ser sujeto a evaluación, pero nadie le puede mover y decir, ay, ya te quito de aquí porque no me gusta cómo me miras, ¿no? Entonces, eso no sé si alcanza a darle una idea de esta dinámica. Sí, claro, entendemos. El dato que usted nos mencionaba, ¿no? Al inicio, tenemos 58 municipios en San Luis Potosí, en más de 23 hay por lo menos 30% de población indígena, en alrededor de 17, según datos de 2016, derivados del censo 2015, en más de 17 municipios la población indígena es mayor al 50% y no tenemos efectivamente presidentes municipales o diputados en esta última elección con origen indígena. Y creo que eso pues es muy grave, ¿no? Porque esta representatividad, esta perspectiva de quien ha vivido, de quien nació, de quien ha padecido todas estas desigualdades, creo que es importante que se vaya considerando. Vamos a ir a una pausa y regresaremos para seguir platicando. Por cierto, hay un documento del Consejo Estatal de Población que se llama Perfil Sociodemográfico de la Población Indígena en el estado de San Luis Potosí, que pueden ustedes encontrar en internet, y que bueno, ahí vienen estos datos que le menciono, estos datos trabajados, derivados del censo que hizo INEGI en el 2015. Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando sobre, bueno, pues este libro que está circulando ya y que, bueno, pues ustedes pueden encontrar. Es una coedición entre el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el CEPAC, y el Colegio de San Luis, y su autor nos acompaña el día de hoy. Una pausa y continuamos. El Colegio de San Luis, en colaboración con el Congreso del Estado, impartieron una capacitación a legisladores electos de San Luis Potosí del 16 al 18 de agosto, dirigido a los diputados locales que formarán parte de la 63ª legislatura. Se abordaron temas como el proceso legislativo local y el sistema de comisiones, protocolo parlamentario,
la Auditoría Superior del Estado como institución complementaria en la fiscalización y rendición de cuentas, técnica legislativa y derecho parlamentario, federalismo y derechos de los pueblos. El presidente del Colegio de San Luis, Dr. David Vázquez Alguero, hizo énfasis a los futuros legisladores a proveerse de herramientas para poder generar trabajo de impacto en la sociedad. El Dr. Francisco López Bárcenas, investigador del programa Agua y Sociedad, impartió el tema Federalismo y Derechos de los Pueblos Indígenas. Estamos de regreso y seguimos platicando con el maestro Agustín Ávila. Le comentábamos al principio de este espacio que, bueno, pues él tiene ya décadas trabajando sobre este tema y, bueno, pues qué mejor reconocimiento a su trabajo, que justamente ha sido invitado por el INPI, por este Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, esta instancia del gobierno federal que atiende este tema. Y bueno, pues él ha sido invitado para pues acompañar la reforma constitucional de pueblos indígenas que justamente está promoviendo, que está generando el INPI. Además, forma parte del grupo de expertos que, bueno, pues está realizando este padrón de comunidades indígenas ya a nivel nacional. Y es que en 2010 fue, digamos, este primer gran trabajo, fue lanzado, fue publicado este primer gran trabajo que hizo en San Luis Potosí los pueblos, el padrón de pueblos y comunidades indígenas. Por cierto, si lo quieren consultar, revisar, está disponible en internet, lo pueden encontrar en las publicaciones del Periódico Oficial del Estado. Ese fue un trabajo que se publicó en 2010 y bueno, también fue una publicación que se tiene disponible en el Colegio de San Luis. Insisto, un gusto poder tenerlo acá, maestro Agustín Ávila. Cuéntenos sobre este segundo capítulo que incluye su nueva publicación, esta de la que hemos estado comentando y que se denomina Estructura Mecánica y Dinámica de la Autoridad Indígena, porque dedican un capítulo justamente a este tema, estructura interna y configuración de las comunidades indígenas en San Luis Potosí. ¿Qué estructura tienen? ¿Qué configuración las hace diferentes? ¿Y por qué tenemos que conocer para entenderlas? ¿Qué tienen de distinto, digamos, a la lógica ordinaria, como le llaman, ¿no? Bien, pues la pregunta es muy buena. Creo que podemos decir al respecto que es muy importante entender la diferencia entre cómo funciona la sociedad ordinaria y cómo funcionan las comunidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una serie de instituciones en las comunidades que son propias, que son parte de su historia. Una institución es el de las faenas. Es seguramente ha oído de las faenas, de hecho la faena es una institución indígena, una costumbre indígena que incluso ha sido retomada a nivel agrario para todo el país, aunque no con la fuerza de como operan las comunidades indígenas. Pero ¿por qué es importante? Bueno, es importante por dos cosas. Yo creo que, y eso se puede ver en las historias comunitarias, si no fuera por la faena, las comunidades no tendrían caminos, no tendrían escuelas, no tendrían centros de salud, no tendrían juzgados, no tendrían infraestructura. O sea, nosotros vemos la historia, todo lo han hecho con faena, es decir, con trabajo propio, a sus espaldas. Entonces, han cargado todo a sus espaldas. Es impresionante, es impresionante. Porque además son trabajos comunitarios, es decir, se organizan. A mí me tocó, por ejemplo, verlo a través de un programa que existía hace muchos años en la Cedesol, que era el programa Oportunidades, Prospera, Progresa, etcétera, que bueno, las mujeres en las escuelas, por ejemplo, las madres de familia, se organizaban en las comunidades indígenas para hacer estas faenas y tenían la escuela o el centro de salud impecablemente organizado, logística, limpio, en fin, es esto, ¿verdad? Es este trabajo comunitario que se reparte entre todos, no importa que tengo 2 hijos, que tengo 3 hijos, aquí todas somos madres de familia, aquí todas chambeamos. Claro, pero además, y ese trabajo en la faena tiene
otra característica muy importante, que es un trabajo no remunerado. Aunque la Constitución prohíbe, en el artículo 5, que nadie está obligado a prestar un trabajo sin el correspondiente remuneración. Bueno, en ese sentido, las comunidades indígenas tienen como 200 años de estar violando la Constitución. Pero es que además no lo ven con esta perspectiva de ser Claro. un trabajo en el sentido de que tienen que retribuirme económicamente, sino que lo ven como parte de un, no sé cómo llamarlo, usted me dirá mejor, una especie de colaboración, favor comunitario, colectivo, solidario. Reciprocidad, solidaridad y obligación con el bien común. Que a veces es lo que nos falta acá en las ciudades, no saludamos ni al vecino, y si no barre su banqueta, pues allá él, ¿verdad? Y si me echa la basura, voy y le echo un pleito. Aquí podemos salir y alguien se estacionó en nuestra entrada y no pasa nada, o alguien se estaciona en tercera fila alegremente. Sin respetar los derechos comunitarios. En una comunidad no se permite eso. Ahí sí te tienen ordenadito. Como dice, porque es la otra cosa que tal vez valdría la pena llamar la atención. Como usted dijo, impecable. Bueno, esta estructura interna de las comunidades es impecable, es como un reloj suizo. Es una maquinaria que tiene todo, incluso, y de manera muy importante, la organización de sus fiestas, ¿no? Es una maquinaria maravillosa que hace reverdecer lo más seco, que hace brillar lo más opaco, ¿verdad? Entonces es un trabajo colectivo. Pero entonces no solo es la faena, los cargos de autoridad son cargos obligatorios, no remunerados. Entonces cuando alguien es nombrado, pues tiene que trabajar en remuneración por el servicio al servicio de la comunidad. Entonces ese es otro elemento muy importante de las instituciones propias, el sistema de cargos. Y bueno, y aquí valdría la pena también mencionar que normalmente se piensa que en las comunidades no hay organización interna, no hay autoridad más que un tatamandón ahí o un consejo de ancianos. No, eso es un mito, ¿no? O sea, hay una estructura interna que da que hacer, que da a cargo entre el 10 y el 20% de la población total, es decir, de cada comunidad. Es un ejército. Por eso pueden mover montañas, si así se lo proponen, ¿no? Por eso pueden hacer obras y decisiones increíbles, si así se lo proponen. Y esta parte es medular, porque va a apuntar a lo que más adelante vamos a comentar, que es lo que podemos llamar la ciudadanía indígena. Pero entonces, además, no solo tenemos faenas y cargos, tenemos, por ejemplo, una policía comunitaria. Por lo menos resuelve internamente los conflictos. Bueno, es parte de la autoridad, pero entonces, no es una autoridad separada, es un sistema de autoridades articuladas que funcionan. A lo mejor uno puede decir, es el comisariado, nomás se encarga de lo agrario. No, en las comunidades no es así. En las comunidades las autoridades actúan de manera colegiada, porque el consenso, el acuerdo, la justicia y la reparación del daño son principios fundamentales. Y bueno, y son principios fundamentales porque es lo que les ha permitido sobrevivir. Es lo que algunos autores han llamado la lógica y los principios de la seguridad de vivir en comunidad. Y de verdad, si funciona. Yo en algunos momentos me he tratado de preguntar, bueno, ¿y usted cómo lo haría solo? Si no, pues solo no lo haría, ¿no? O sea, cuando hay un enfermo, cuando hay un difunto, cuando hay una necesidad, toda la gente coopera y ayuda. Y comparte, ¿no? Entonces, bueno, y quien no lo hace, entonces se hace acreedor a sanciones, ¿no? Ahí no hay impunidad. Por ejemplo, hay comunidades donde a quien se negó a cooperar, pues cuando pide un servicio, dice, no, pues tú no eres de aquí porque no has cooperado, ¿no? O incluso llega el caso de gente que, está bien, no cooperes, pero entonces cuando te mueras,
no vamos a autorizar que te entierren aquí. Entonces, bueno, hay fineza, hay dureza, hay rudeza en todo esto, pero obviamente la estructura interna tiene, como todo aparato, consenso, pero también coerción. Porque si no, pues para discursos, mira, y llamados a misa, no pasaría nada, no, ahí las comunidades sí pasan. Y no se comporta quien falta, no es acreedora a los beneficios del trabajo común. Eso es cómo funciona esto. Digamos que hay toda una estructura en donde se organizan de manera consensada, pero también existen mecanismos coercitivos, pero también de procuración y de impartición de justicia entre ellos mismos. Se reparte, se distribuye el trabajo, pero también se sanciona a quienes no colaboran porque los principios que rigen, digamos, tienen que ver con esto, ¿no? Con el apoyo comunitario, con la solidaridad, con la equidad, con la justicia, y están vigilantes, ¿no? Se conocen entre ellos, están cotidianamente revisándose y sancionándose tanto como ciudadanos, digamos, de esa comunidad, tanto como autoridades, ¿no? Es decir, si como ciudadanos comunes no cumplen, pues como si hay sanciones, hay consecuencias, y lo mismo siendo autoridades. No se vuelven eternos en los cargos, ¿no? Hay una repartición, una distribución que tienen que estarse respetando. Normalmente los cargos en las comunidades duran un año. Ya desde la colonia se llaman añeros los cargos. Y ya de ahí, ¿no? Y esto que nos decía, esto importantísimo que nos decía, no son autoridades solo en la parcelita que les tocó, sino que son cargos que están ahí, de alguna manera todos colaboran con todos, porque, bueno, pues no se entendería. Y eso creo que nos hace mucha falta acá de este lado. Regresamos, perdón, con este y con otros aspectos que, bueno, nos han quedado pendientes, el universo indígena y sus referencias, aquí ya me quité los lentes, por tipo de asamblea y bueno, pues un poquito que nos platique de manera muy breve cuáles son estas diferencias de la ley en San Luis, porque están por encima, ya nos decía al principio, de la ley federal. Continuamos con esto y mientras los dejo con y creo que sería book lo primero trailer. para hablar de la ciudadanía indígena, que Claro. es una parte medular. Regresamos, continuamos con el programa y los dejo con este estreno de nuestro book trailer, que es una de las opciones que tenemos en el fondo editorial del Colegio de San Luis, que como ustedes saben lo pueden encontrar en nuestra página web. Continuamos. Bien, estamos de regreso en nuestro último bloque y bueno, pues el maestro Agustín Ávila, que es experto en estos temas de pueblos indígenas, que tiene ya muchos años dedicados en su investigación, en trabajo de campo, va y vive, permanece en las comunidades y bueno, pues esto ha dado importantes frutos, importantes materiales
dentro de su investigación. Nos ha comentado que, bueno, pues la ciudadanía indígena tiene también sus particularidades y, bueno, pues en este último bloque me gustaría que nos abordara sobre esto, pero también de esto que platicábamos al principio. Nos decía que la ley en materia indígena en San Luis Potosí incluso tiene algunas cuestiones pues de vanguardia que podríamos considerar porque están por encima de lo que se consideró en la última reforma de la ley federal al respecto. ¿Qué nos puede contar? Vale la pena iniciar con elementos de la ley que finalmente es la legalidad y eso no es menor. Hace un momento hablamos de la justicia y aquí habría que decir que justamente hay una ley de justicia indígena que también se puede ver en el internet y hay una reforma constitucional, artículo 9 constitucional y una ley reglamentaria en materia indígena que también se pueden consultar en internet para todos aquellos que quieran detallar, profundizar en esta materia. Vale la pena comentar que es curioso, pero finalmente en los trabajos que hicimos en 2003, 2002, 2003, para conformar la reforma del artículo 9 constitucional de San Luis Potosí, tuvo mucho que ver la consulta, una consulta indígena que la trabajamos básicamente como un diálogo que permitió entender a los legisladores que era una comunidad. Muchos no sabían. ¿Cómo van a decidir derechos de lo que no conocen? Entonces, fue un trabajo de un año donde se iba cada fin de semana a una comunidad, se llevaba todo el día fácilmente en diálogo constante, ¿no? Y muy rico, enriquecedor. Entonces, terminaron en esa legislatura siendo expertos en materia indígena y por tanto, eso permitió que se acordara un principio esencial para la reforma. No se iba a inventar nada nuevo. Lo único que se iba a hacer era reconocer, darle el reconocimiento legal a lo que ya existía con fuerza propia. Y era compatible plenamente con los derechos humanos. Porque, por ejemplo, pedían que se legislara en torno a la brujería. Híjole, eso es muy complicado, a pesar de que es una materia que está presente en toda la sociedad mexicana, en todas las clases, en todos los sectores sociales. Digo, si no, tuvimos hasta un subprocurador del más allá, ¿no? Un Chapa de Zanilla. Bueno, entonces no es exclusivo de pueblos indígenas. Pero bueno, quisiera después de esto decir que entonces todo eso es lo que permitió que otorguen más derechos que a nivel federal. Pero, ¿por qué? Porque los sujetos de derecho público. Eso reconoce San Luis, pero a nivel federal se reconoce como sujetos de interés público, es decir, tienen derecho a ser atendidos, pero no tienen derecho a actuar como autoridades. Esa es la gran diferencia, y no es una diferencia menor, es una diferencia fundamental. Después de lo cual quisiera pasar a comentar sobre la ciudadanía indígena, que es medular para entender la propuesta. Ya hemos visto que las comunidades tienen instituciones propias, reglas propias, AENA, cargos. ¿Qué se requiere para que en una comunidad indígena te reconozcan? Bueno, que cumplas con esos cargos, que cumplas correctamente, que colabores, participes, y si no, no. Mientras que la sociedad... Y si no cumples con esto que menciona, ¿no se les reconoce este grado de ciudadanía? ¿Y qué consecuencias tendría? Si no se cumple, bueno, las medidas son diversas, ¿no? Como comentaba hace un momento, alguien, por ejemplo, se incorporó el servicio de luz eléctrica, la gente cargó postes, todo en sus espaldas, un trabajo de meses. Y alguien que no colaboró, cuando ya está instalada la luz, dice, yo quiero luz, es mi derecho. Le pueden decir, no, tu derecho corresponde al cumplimiento de tu obligación. Así que vamos a ver, hagas una multa, repones faenas no dadas, te conectamos. Y es solo un ejemplo de cómo funciona eso, pero así es, porque todo tiene que ser de manera, hay comités para todo. Hay comités, por ejemplo, para el agua. El comité del agua tiene que ver que
el pozo esté limpio, que nadie contamine, que los animales no se vayan al lugar donde se recoge el agua para beber, que, bueno, organiza faenas, hay comités para controlar incendios, o sea, hay comités para todo, para limpieza de la comunidad, para contra derrumbes en caminos, no, es un rosario impresionante de comités. ¿Cómo Entonces, diría bueno, cómo definiría, si tuviera que darnos una especie de concepto así más sintetizado de la ciudadanía indígena? ¿Cómo la describiría? ser ciudadano en la medida en que se cumplen con las obligaciones de la comunidad, con los compromisos de la comunidad y se está sujeto a la evaluación y al control de la colectividad como mandato de la Asamblea. Y esto poco lo voy a comparar para entender con la ciudadanía ordinaria. Usted para votar y ser votado, ¿qué necesita? Ser mayor de edad, tener su credencial de elector y por tanto estar registrado en un padrón. Allá no, allá, si no ha cumplido ese momento, tú no has cumplido con esto y esto y esto, debes, paga y tienes. Esa es la diferencia. Y no es una diferencia menor porque finalmente es una democracia participativa, ¿no? A cambio, bueno, pues sí hay que colaborar, hay que participar, pero a cambio se puede participar efectivamente en la toma de decisiones. Acá, pues, tal vez esa ciudadanía tan fácil también implica que a la hora de la hora no hay mucha participación ciudadana, ¿no? En la toma de decisiones. Esa es la gran diferencia. Entonces, lo que yo hice en este trabajo fue explicar cómo funciona esa ciudadanía indígena y explicar que para que haya garantías para un reconocimiento de candidaturas, tendría que dársele atribuciones a la comunidad, a esa maquinaria, para que ella decida, acuerde y resuelva quién sí, quién no y en qué términos. Si se ve de esa manera, va a funcionar. Entonces, parte del trabajo y la última parte de las asambleas, lo que hacemos es explicar, dar las evidencias de que eso existe, comunidad por comunidad, porque mucha gente puede decir, ay, no, es un invento de los antropólogos, o es un invento del Colegio de San Luis, ¿no? Están soñando, ¿no? Entonces, parte del trabajo es presentar evidencia, porque ya me ha pasado que dicen, ay, ¿a poco? O como dicen en el norte, adiós. El universo indígena tiene una visión, una cosmovisión diferente y esta de qué manera incide al momento de elegir a quienes los van a representar. Bueno, tienen criterios para elegir a sus representantes, ¿no? Por ejemplo, el sistema de cargos funciona en general como una escuela. La gente empieza por el cargo menor y van subiendo. Entonces, conforme van subiendo es porque ya tienen una experiencia, porque ya saben manejar, ya conocen. Y al final hay criterios de cumplimiento, todo eso. Me acuerdo en ese sentido de una comunidad donde les preguntaba, bueno, ¿y cuáles son los criterios, los términos para decir este sí o no? Entonces alguien decía, bueno, también buscamos a alguien cuando habla no maltrate con las palabras, porque su tarea principal es conciliar y arreglar. Entonces, si va a llegar gritando o maltratando, pues no va a poder arreglar nada. Entonces, esto se relaciona pues con cuál es la asignación de tareas y cuáles son los principios de funcionamiento de esa comunidad. ¿Fue tan grave el hecho de que hubiera estos intentos a lo largo del país? Aquí en el programa dimos cuenta de algunos ejemplos en el norte, en Chihuahua, en Baja California, en fin, en varios estados de la República, de que se intentara usurpar la adscripción indígena para obtener cargos de elección popular. ¿Por qué le parece a usted que no debería repetirse estos intentos? Porque una población que se le está negando sus derechos políticos, su participación. Y claro, lo más increíble es que hacen maltrato en medio y luego dicen, ay, ¿por qué se ponen pesados? ¿No? Como cuando Chiapas, ay, pero ¿por qué se pusieron así? No era necesario, vamos a dialogar, ¿no? Bueno, entonces, es muy curioso porque yo siempre he pensado que la famosa frase de Reyes Heroles de cuidado con despertar al México bronco, tiene que ver con esto. Era un llamado a la gobernanza, a la gobernabilidad, para decir, oigan, atiendan las cosas en serio, porque si no, cuando venga el México bronco ya no te van a decir, ¿por qué? Por esto, ¿no? Entonces, yo la verdad creo que, pues, como no hay memoria histórica,
como no hay conocimiento de la historia, y esto que digo Reyes Heroles, lo digo porque él fue historiador de los movimientos indígenas. Como historiador estudió los movimientos indígenas. Y le tocó incluso estudiar los casos de la Huasteca, de San Luis Potosí. Entonces yo creo que ahí como historiador entendió que cuando la corriente reventaba la contención de la presa, ahí ya no se paraba, ¿no? Y eso era lo que iba. Y aquí, bueno, en San Luis son bárbaros, ¿no? O sea, lo que hicieron ahora en la reciente etapa electoral, pues se canceló la ley electoral, ¿no? Porque no querían que hubiera autoexpresión calificada. ¿Qué es eso de, justo de lo último ya que quería preguntarle, qué es esto de calificada, esta autodescripción Bueno, indígena calificada? durante un largo periodo se estableció a nivel internacional como por toda una serie de motivos se había perdido lengua y otras cosas, que era un criterio para decidir quién era indígena, que se autorreconociera. Y eso en parte y en algún momento está bien, pero llega un momento que no es suficiente cuando de muchos intereses se trata, que es lo electoral, son las candidaturas. Entonces, frente a lo cual el Tribunal Federal Electoral estableció que tendría que ser calificada la autoadscripción comprobando un grado de pertenencia, de participación en la comunidad, etcétera, que hablara la lengua, una serie de criterios, que finalmente se restringían a tener una carta de la comunidad que tal vez cualquier autoridad te podía dar, y ya con eso justificabas, que es lo que pasó incluso aquí en San Luis. Por ejemplo, hay directores de asuntos indígenas en los municipios que ellos no tienen competencia para extender esas cartas. Debe ser la comunidad la que te la da. O el presidente municipal, pues el presidente municipal se la da a todos sus compadres, ¿no? Maestra Agustín Ávila, muchísimas gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos ha terminado. Enhorabuena por esta nueva publicación, Estructura Mecánica y Dinámica de las Autoridades, de la Autoridad Indígena, el mandato de las asambleas comunitarias. Y bueno, pues ya con esta frase al principio también se trata justo de corregir todas estas desigualdades. Y bueno, pues en el Colegio de San Luis usted es uno de quienes ha estado trabajando intensamente a favor justo de este aspecto, de corregir estas desigualdades en los pueblos indígenas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Lidia, muchas gracias a usted por su atención y por su disposición. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que este programa lo estrenamos los martes aquí a través de 9 TV, a quien agradecemos todo el apoyo que nos brindan para la producción y transmisión de este programa de televisión del Colegio de San Luis. Y mañana miércoles ya lo pueden ustedes encontrar en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Les invitamos para que sigan pendientes de nuestras redes sociales. Ahí continuamos actualizando contenidos, información de los proyectos que nuestros investigadores realizan día a día. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colegio de San Luis te invita al segundo coloquio de avances de investigación del doctorado en Ciencias Sociales, quinta promoción, del 23 al 26 de agosto a las 9 horas por Zoom. Se realizará la presentación del libro Colonia Moderna, un espacio de seducción, en donde participará el doctor David Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis. El 24 de agosto a las 18 horas a través de Facebook Live de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. El programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis invita al Seminario Permanente, Medio Ambiente y Salud. En su próxima sesión, el 26 de agosto a las 11 horas por Blue Jeans. Se llevará a cabo la presentación editorial Mediaciones de la Naturaleza y Sociedad en el Riesgo Desastre. El 14 de septiembre a las 18 horas a través de Facebook Live y YouTube del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx.
Y síguenos también en nuestras redes sociales.